Dice la palabra de Dios de esta manera en Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Tome asiento, mi hermano, por favor, tome asiento. Acuérdense que estoy predicando sobre el libro de Efesios, todo el libro de Efesios estamos agarrando este tema y estoy predicando sobre un acróstico que tiene que ver con sanidad. Y la palabra N, precisamente hoy quiero hablar sobre la letra N, que tiene que ver con nutriendo relaciones permanentes, relaciones permanentes. Hermanos, cuando hablamos de relaciones, las relaciones son la fuente de energía para todo lo bueno que ocurre. En un matrimonio, para tener un buen matrimonio sano y sólido, necesitamos tener buena relación entre la pareja. En una familia, si queremos que la familia crezca sana y se fortalezca, necesita haber buenas relaciones entre los miembros de la familia. Y así podemos hablar en una institución como la iglesia, en un gobierno, en un país, en una compañía, en una empresa. Tiene que haber buenas relaciones entre la familia. Cuando se pierde las relaciones, cuando se rompe la relación, entonces cosas equivocadamente afectan a nuestra relación. Por ejemplo, no sé si usted se ha fijado que en cada puerta, en cuanto usted entra en una de las paredes de la mayoría de las habitaciones, hay lo que le conocemos un switch, un apagador. Usted prende este apagador y se prenden las luces, baja el apagador y se apagan las luces. Lo que ese apagador hace es que interrumpe la energía, y cuando el apagador interrumpe la energía, se acaba la luz, se acaba la iluminación. Pero cuando usted prende y usted vuelve a conectar la energía, entonces, hermanos, la luz aparece nuevamente en la habitación. Pero cuando eso está fallando, cuando usted prende y apaga el apagador y la luz no aparece, entonces algo sucede. Entonces el problema es más profundo, y lo que regularmente uno hace es que uno va a lo que se conoce como la caja de fusibles, y uno abre la caja de fusibles y ahí está la caja de fusibles. Usted entonces empieza a ver cada uno de los circuitos que hay en el hogar. Entonces empieza a ver cuál de esas cajas de fusibles es el que está dañado. Uno de esos fusibles está apagado, está dañado. Entonces seguramente en ese circuito es donde está la falla. Así es como trabajan los electricistas, y nos cobran por eso como $200, hermanos electricistas. Tengan misericordia de nosotros que no sabemos de electricidad. Los que son electricistas aquí, allá está el hermano agachado a la cabeza. Allá.
Cuando encontramos ya la falla en el circuito, realmente, hermanos, no nos enfocamos en toda la casa, sino que nos enfocamos en ese circuito. Ahí está la falla, en algún lugar de ese circuito, puede ser en la cocina, puede ser la habitación, el baño. Ese circuito representa una de las habitaciones, entonces vamos directamente a ese circuito a tratar de solucionar el problema. Ese es lo que hace la caja de interruptores. Entonces, hermanos, cuando eso sucede, nosotros tratamos de buscar dónde está el problema y solucionarlo. Entonces, cuando se corta ese circuito, volvemos a revisarlo, lo reparamos y volvemos a revisarlo, y nos damos cuenta de que ya descubrimos qué es lo que no estaba bien. En este pasaje que tomé como base, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso. Y recuerde que la iglesia de Éfeso, o de Efesios, a la iglesia de los Efesios, esta iglesia era una iglesia no judía. Era una ciudad no judía, o sea, era una ciudad gentil como usted y como yo. Y no es una mala palabra, hermano. Si alguien le dice gentil, no se enoje, no se moleste. Somos gentiles, no somos judíos. Entonces, esta carta se escribe precisamente a una iglesia que no era judía, que eran gentiles. Y algo interesante, Pablo habla en el contexto de este pasaje. Y a mí me gustaría resaltar, ver este pasaje de una manera diferente a donde la mayoría de la gente lo ve. Regularmente cuando se predica este pasaje, se predica sobre el versículo 1 y sobre el versículo 2, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora me gustaría enfocarme en este pasaje de una manera diferente, para que poder resaltar cómo dañan cuando hay malas relaciones en la institución, en la familia o en el matrimonio o en la iglesia. ¿Qué es el daño que ocasionan las malas relaciones? Y también cómo poder mejorar, tener una mejor relación en nuestra familia, en nuestro hogar. Por ejemplo, en este pasaje que tomé como base, Pablo dice: en Cristo es posible mantener la unidad y la paz entre los creyentes de orígenes diferentes. Lo que Pablo está enfrentando a esta iglesia, les está diciendo: hermanos, ustedes son una iglesia multicultural. Ustedes, le dice a la iglesia de Éfeso, son una iglesia que tienen personas de diferentes nacionalidades, pero también tienen hermanos que ya son miembros de la iglesia, que son de un trasfondo judío y otros que son de un trasfondo gentil. Y hay algunos conflictos entre ustedes, hay algunos celos entre ustedes, hay algunas contiendas, hay algunos obstáculos para que ustedes puedan convivir bien como iglesia. Y Pablo quiere resaltar cómo solucionar ese problema en Cristo, cómo mantener la unidad y la paz entre estos grupos tan diferentes en Cristo. Es interesante que el apóstol Pablo usa cuando menos 6 veces o 7 veces la palabra en. La palabra en Cristo, la preposición en, la usa varias veces. Por ejemplo, aquí en el capítulo 2, versículo 1, Pablo dice en Efesios 2:1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora estamos unidos en Cristo, dice en este versículo. Ahora estamos vivos y acompañados en Cristo. No estamos solos, pero antes estamos muertos, dice el versículo 1. Si usted lee el versículo 6 en Efesios 2:6, mire lo que dice: y juntamente con Él, está hablando de Jesucristo, dice: juntamente con Él, y asimismo nos hizo sentarnos en los lugares celestiales. O sea, Cristo hace una diferencia, es lo que dice en el versículo 6 aquí: estamos triunfantemente sentados bajo su protección. ¿Dónde? Dice el versículo 6: en los lugares celestiales. En Cristo Jesús marcó una diferencia. Venga al versículo 10, por ejemplo. Y miren nuevamente, en el versículo 10 dice de esta manera: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí 2 veces aparece. Primeramente dice que somos creados
en Cristo Jesús. O sea, cuando Cristo vino a nuestra vida, cambió completamente y rompió completamente todas las ataduras que nos impedía disfrutar de la bendición y la libertad que solamente Cristo nos da. Somos creados, dice en este versículo, en Cristo Jesús para triunfar y para ser buenos ciudadanos. Es aquí donde nosotros nos encontramos. Esta es nuestra realidad actual, es lo que Pablo les está diciendo. Pablo les está diciendo, ahora que recibieron a Cristo, ustedes ya no son enemigos del gobierno. Ahora que ustedes recibieron a Cristo, ustedes no son diferentes a los judíos o diferentes a los gentiles. En Cristo somos creados como una familia, dice en el versículo 10. Pero mire, nuevamente venga al versículo 19 y usted se va a dar cuenta que también nuevamente vuelve a usar la preposición en. Dice en el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué está diciendo en este versículo? Aunque no está la palabra en, pero en griego es la misma connotación. Cuando dice ahora que estás en la familia de Dios, ya no eres un extranjero, ya no eres un advenedizo, alguien que va de paso, sino que dice ahora eres miembro de la familia de Dios. En Cristo Dios te ha recibido y te ha adoptado como su hijo. Hermanos, en este versículo, cuando entendemos esa connotación que estamos en Cristo y somos miembros de la familia de Dios, eso quiere decir tres cosas importantes, cuando menos que la primera, que somos conciudadanos de los santos, o sea, somos herederos del reino de Dios. En segundo lugar, entendemos en el versículo 19 que somos adoptados en la familia de Dios. Ahora somos miembros no solamente del reino de Dios, sino somos hijos adoptivos de Dios. Y lo último y más importante es que dice, ya no somos extranjeros, ya no somos forasteros. Hermanos, aunque el hielo nos esté persiguiendo, tenemos la confianza y la seguridad de que pertenecemos al reino de Dios, de que es Cristo el que nos protege y es Cristo el que nos va a llevar, dice su palabra, como a un hijo amado, de triunfo en triunfo, dice su palabra, en Cristo Jesús. Los primeros receptores en la carta que recibieron, esta carta de Éfeso, fueron principalmente gente gentiles, un pueblo gentil. Y eso destaca entonces la necesidad, en su contexto histórico, la necesidad de que el pueblo estuviera unido, de que el pueblo estuviera en paz y que tuvieran una reconciliación. ¿Por qué? Porque había una guerra muy fuerte entre dos corrientes políticas religiosas, los judíos y los gentiles. Entonces, en la iglesia, no únicamente en la sociedad, los judíos se creían superiores o los gentiles se creían superiores porque era su terreno, o había una lucha política entre estos dos poderes y había una pugna entre estos dos segmentos de población. Había una pugna muy fuerte entre ellos, una división. La sociedad estaba dividida. La sociedad estaba, los que eran de extrema derecha y los que eran de extrema izquierda. La sociedad estaba simplemente dividida en dos campos. Y esos efectos de la sociedad habían llegado a la iglesia. Y aún en la misma iglesia, no únicamente en la ciudad de Éfeso, sino aún en la misma iglesia, había dos corrientes políticas. Había dos corrientes, dos filosofías. Y unos creían que eran superiores a los otros y los otros creían que eran más importantes que los demás. Y ese efecto, ese daño que la sociedad estaba sufriendo, esa polarización que la sociedad estaba experimentando en su contexto histórico, había llegado a la iglesia. Y lo que el Señor hace a través de esta carta es decirle a la iglesia, miren, a pesar de que el gobierno, a pesar de que las leyes, a pesar de que la sociedad está polarizado, en Cristo somos una persona nueva, en Cristo somos una familia, en Cristo estamos protegidos porque somos hijos de Él.
Así de que, mi hermano, no sé qué problema usted está enfrentando, si usted se siente que usted está siendo marginado, si usted se siente que está siendo perseguido, si usted siente que la sociedad, en su polarización de la sociedad, la mentalidad de unos lo hace sentirse que usted es discriminado o perseguido, o eso le crea a usted cierto estrés, cierta incapacidad, cierta preocupación, si a usted lo limita el ser libre, el experimentar la libertad en Cristo Jesús. Hoy el Señor Jesucristo quiere que sepas que Él quiere que nosotros seamos uno en la familia de Él. Ese es el mensaje que encontramos en este pasaje. Eso es lo que Dios quiere que tú experimentes el día de hoy, que la unidad, la paz y la reconciliación entre los creyentes viene a través de Jesucristo. Por eso, a través de todos estos versículos que leí, dice: en Cristo somos diferentes, en Cristo hay diferencia, en Cristo tenemos una protección diferente a través de Él. Amén. Mira lo que es el versículo 15. A mí me impresiona lo que la palabra de Dios dice, pero vamos a ir viendo de cada uno de estos versículos. Dice el versículo 15 de esta manera: dice, aboliendo en su carne las enemistades. O sea, cuando Cristo murió, Él sabía que había de extrema derecha, había extrema izquierda, había republicanos, había demócratas, había en pro de fulano de tal y había en contra de fulano de tal. Él sabía todo tipo de polarización y división que iba a haber en todas las sociedades. Él sabía los problemas que iba a haber aún en las familias. En mi propia familia tenemos problemas, porque algunos son a favor de fulano de tal, otros son en contra de fulano de tal. Algunos son a favor de cierto partido, otros son en contra de cierto partido. Entonces, aún en las mismas familias, esa polarización está afectando. Y lo que la palabra de Dios nos dice en el versículo 15 aquí de esta manera, dice que Cristo, cuando murió en la cruz, cuando derramó su sangre preciosa en la cruz, Cristo abolió, destruyó, acabó con todas las enemistades que había, y Él quiere que seamos uno en Cristo Jesús. La iglesia debe ser, denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. La iglesia debe ser esa institución de apoyo, esa institución donde encontremos tranquilidad, donde encontremos apoyo, donde encontremos seguridad. Habemos muchos que están enfrentando, miembros de nuestras iglesias que están enfrentando ciertos procesos de migración. Pero, hermanos, eso no quiere decir que estamos polarizados, sino eso quiere decir que Cristo sigue siendo el Rey soberano, está sentado a la diestra del Padre, y Él quiere que seamos uno y que tengamos paz y que estemos reconciliados. Amén. ¿Cómo? Mire lo que dice el versículo 14. Porque Él, Jesucristo, Él es nuestra paz. La paz no la va a traer un gobierno, la paz no la va a traer un político, la paz no la va a traer un individuo, la paz no la va a traer un documento, la paz no la va a traer un pasaporte, la paz no la va a traer un médico, la paz no la va a traer una medicina, la paz no la va a traer una arma, la paz no la va a traer el dinero, la paz no la va a traer nadie. Dice la Biblia en el versículo 14 que en cualquier situación que estemos enfrentando, Cristo es nuestra paz, Él es nuestra paz. Yo no sé cómo te sientas. Yo no sé cómo te sientas, a lo mejor la enfermedad te está quitando la paz. Cristo es nuestra paz, Él es la sanidad, Él es el Rey de Reyes, Él es el sanador. Yo no sé cómo te sientas, pero a lo mejor tienes problemas económicos. Quiero que sepas que Él es nuestro proveedor, Cristo es nuestra paz, dice en el versículo 14, Él es nuestra paz y Él sabe lo que hay en nosotros. Dice la Biblia, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de cualquier impedimento para disfrutar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Dice el versículo 14, Él es nuestra paz, Cristo es nuestra paz. Amén. ¿Usted lo cree? Si lo cree, denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. ¿Y cómo lo hizo? Versículo 14 dice, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, o sea, de dos polos opuestos, dos personas completamente diferentes, que piensan completamente diferentes, que tienen objetivos completamente diferentes, que tienen metas completamente diferentes, que tienen ideas completamente diferentes en todas las áreas. Dice el versículo 14, dice, porque de ambos pueblos los logró unir. Qué difícil a veces para mí es poder platicar con uno de mis hijos o con una de mis hijas, políticamente hablando, porque probablemente ellos tienen un concepto diferente al que yo tengo, y yo lo respeto, ellos me respetan, pero hay veces en las cuales tenemos que pararnos y decir, mírame, espérate, vamos a cambiar de tema porque ya se me está olvidando que eres mi hijo.
Qué difícil a veces es llegar a acuerdos cuando alguien que está a favor de fulano de tal o en contra de fulano de tal, en contra de cualquier ley, y empezamos a discutir los pros y los contras, y ya no es únicamente una conversación, sino empieza a calentarse el diálogo y empieza a escalar la discusión, y llega el momento en que o señor o te lo llevas o te lo mando, ¿verdad? Pero en el versículo 14 me está diciendo cómo Él hizo posible que ese tipo de personas que piensan completamente diferente que yo, cómo Él hizo posible que pudiésemos ser uno en Cristo. Miren lo que dice el versículo 14. Dice que de ambos pueblos, dice el versículo 14, de los dos áreas, de los que están a favor y los que están en contra, dice el versículo 14, dice de ambos pueblos hizo uno. Y Cristo, no fue el político, fue Cristo quien derribó todo lo que impedía. En Cristo fue posible que amara al que piensa diferente que yo. En Cristo hace posible que ame al que no me ama. En Cristo es posible que yo reciba con amor a aquella persona que inclusive está actuando completamente diferente a mis propios intereses. En Cristo hace la diferencia. Gracias, Señor Jesús, por esa maravillosa experiencia. Entonces, como introducción, me aventé un buen tiempo, 20 minutos introduciendo el tema. Le voy a dar 4 ingredientes para nutrir nuestras relaciones de acuerdo a este pasaje. Este pasaje nos habla de 4 ingredientes necesarios para nutrir nuestras relaciones. El primer ingrediente es las relaciones sanas, o sea, las relaciones que se unen. Las relaciones sanas se nutren a través de la paz correcta. O sea, lo único que nos puede hacer posible que nos unamos a aquellos que piensan diferente es tener la paz con nosotros mismos. Una vez que yo estoy en paz, una vez que yo experimento la paz, yo puedo dialogar con quien quiera, yo puedo relacionarme con quien sea, porque estoy experimentando la paz que sobrepasa todo entendimiento. Miren lo que dice el versículo 13 en adelante, hablando de la paz. Dice el versículo 13, pero ahora en Cristo, o sea, ahora que tenemos a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro guía, dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, o sea que estabas enojado, que estabas molesto, que tú eras de un lado o eras del otro, que eras de un partido o del otro, dice el versículo 13, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Cristo te atrajo por la sangre de Jesucristo, dice el versículo 13. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aboliendo, dice el versículo 15, en su carne las enemistades. Se acabó la enemistad. Cuando ponemos nuestros ojos en Cristo, se acaba la enemistad. Se acaban los pleitos, se acaban los odios. Hermanos, el matrimonio se fortalece cuando en vez de estarse viendo los errores entre ellos mismos, en vez de estarse criticando mutuamente las acciones que ellos están tomando y viéndose cada día más y más entre enemigos y competidores, cuando los dos parejas, en vez de estar luchando con ellos mismos, entonces ellos voltean su mirada hacia Cristo, y dice la Biblia aquí que Cristo hace posible que experimentemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él, dice la Biblia, es nuestra paz. Dice el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios. O sea, Cristo cuando murió en la cruz trajo esa reconciliación con Dios. Dice el versículo 16, y de los dos, dice, de ambos hizo un solo cuerpo, matando las enemistades. Y el versículo 17 es algo impresionante. Pero déjenme, me quedo en lo que Cristo hizo. En el versículo 13, hablando de la paz, dice, pero ahora en Cristo hace una diferencia. Yo no sé usted hoy, pero si usted en esta mañana no está poniendo su confianza en Jesucristo, si está experimentando problemas, si usted está experimentando cierto tipo de situaciones, tanto en su matrimonio como con sus hijos, o en su situación económica, o en su situación física por alguna enfermedad, o en su situación legal por alguna presión del gobierno, dice la palabra de Dios aquí que ahora en Cristo es completamente diferente. En Cristo es diferente.
Si tienes a Cristo, tienes esa paz. Dice el versículo 14, Él es nuestra paz. Si tú no tienes a Cristo, necesitas recibir a Cristo como tu Salvador en esta mañana, porque Cristo quiere hacer esa diferencia en tu vida. Esa paz nos transforma en un nuevo hombre. Dice la Biblia que Cristo hace la paz entre Dios y nosotros. Es Cristo el que hace posible mediante la cruz que esta paz se base en nosotros. Y es Cristo el que hace posible que perdonemos a otras personas. A veces nuestro switch emocional está apagado. Está apagado, ¿por qué? Porque algún familiar cuando yo era niño abusó de mí. Cuando alguna persona me abusó de mi inocencia. Cuando fui violado no únicamente sexualmente, pero fui abusado por malas palabras, maltrato. A muchos de los que están aquí a lo mejor su padre o su madre los abandonó. O a lo mejor los dejó en su país y se vinieron para acá por muchos años y usted creció con ese odio, con ese rencor. Probablemente alguna persona le ocasionó un daño y todavía usted sigue cargando con ese dolor, con ese pesar. Probablemente en el pasado a alguien le destruyó su matrimonio, alguien se metió en medio y destruyó su matrimonio y usted todavía sigue cargando ese odio contra esa persona o contra su esposo o su esposa. Probablemente tus padres te trataron mal y te ignoraron o abusaron de ti. Y tú todavía sientes ese odio, ese coraje contra tus padres. Probablemente tus hijos crecieron y de una manera no amorosa, de una manera te abandonaron, te dejaron. Y ahora cuando tú diste todo por ellos y tú entregaste toda tu vida y te sacrificaste por ellos, ahora que son adultos, ellos simplemente no les importa. Si sientes tú ese rencor, ese dolor dentro de ti, probablemente el gobierno a quien tú confiaste y depositaste tu confianza en el gobierno y te ha dañado y te ha quitado la esperanza que tú tenías, o está desintegrando tu familia, está atacando las familias y la familia se está desintegrando porque han enviado a algunos a otros países y la otra parte se ha quedado aquí, y eso ha producido cierto rencor en contra del gobierno. Probablemente alguna enfermedad que apareció de una manera inesperada y eso ha desestabilizado tu estado emocional y sientes como enojo con Dios porque tú le has servido a Dios y ahora la enfermedad, Dios no te contesta desde tu punto de vista. Crees que Dios no le importa si estás reclamándole a Dios y estás desarrollando ese cierto rencor en tu corazón. Probablemente has servido al Señor por mucho tiempo y el Señor no te ha contestado la petición que tú has traído delante de Él por mucho tiempo, y llega el momento en que te desanimas y ya no quieres seguir más buscando al Señor, ya no quieres seguir más sirviendo al Señor porque piensas que no le importas a Dios, que Dios no se preocupa por ti. Pues te tengo buenas noticias, porque dice la palabra de Dios en este versículo que Él es nuestra paz. Él es nuestra reconciliación. Él, dice la Biblia, yo sé los pensamientos que tengo para ti y son pensamientos de bien y no de mal. Él es nuestra paz. Confía en Jesucristo porque Él te va a llevar de triunfo en Cristo Jesús. Dice la Biblia, mediante la cruz, dice en este versículo, esta paz se basa en base al perdón. O sea, lo que el Señor está diciendo, mientras tu switch esté apagado y mientras tú no puedas experimentar el perdón, mientras tú no puedas otorgar ese perdón y tú sigas alimentando ese odio, tú sigas alimentando ese desprecio, ese coraje, y tú no quieras perdonar a esa persona, esa comunicación, esa paz que debe fluir a ti, no fluye porque ese switch está apagado. Ese switch está interrumpiendo la bendición que Dios tiene para ti, porque Cristo es nuestra paz y Cristo quiere que fluya esa paz a través de tu vida. Pero el odio, el coraje, la decepción, el no perdonar está interrumpiendo la bendición que fluya lo que Dios tiene para nosotros. Hermano, ya perdona, ya déjalo ir, ya entrega el perdón, ya dile a esa persona ahí en tu corazón: te perdono el daño que me hiciste, el haberme abusado, el haberme abandonado, el haberme destruido, el haberme hecho ese daño. Te lo perdono, no por el bien tuyo, sino por mi bien.
Tienes que traer esa carga aquí al altar. Tienes que traer esa carga, ese odio, traerlo aquí en el altar y dejárselo al Señor Jesucristo, porque Él es nuestra paz. Él es el que hace posible que disfrutes de esa paz cuando tú tornas ese apagador emprendido y permites que fluya la bendición de Dios en tu vida. Él es nuestra paz. Pero en segundo lugar, hermanos, una relación sana se nutre a través de una motivación correcta. Necesito tomar la decisión. Mire lo que dice el versículo 17. Dice el versículo 17 que Jesucristo vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. O sea, ¿qué hizo Cristo? Él era el ofendido. Nelly, Él era el ofendido. Pablo, Él era el ofendido. María, Él era el ofendido. José, Él era el ofendido. Y la lógica dice que el ofensor tenía que venir al ofendido y decirle: perdóname, vamos a arreglar esta cosa. Pero dice aquí la palabra de Dios en este versículo, en el versículo 17 dice: y vino, Él tomó la iniciativa, Él dio el paso para solucionar el problema. Dice la Biblia, el versículo 17, vino y anunció las buenas nuevas de paz. Vino y les dijo: hey, ya no estoy enojado, hey, ya no estoy ofendido, hey, te perdono. Vino y entregó el perdón. ¿Sí sabe usted que el perdón es un término de leyes legislativo? El perdón no es una emoción, el perdón es un sentimiento. Gente que dice: ay, es que yo no siento perdonar. Nunca vas a sentir perdonar, porque no es un sentimiento, no es una emoción. El perdón es una decisión. Digan amén, hermanos. Yo decido perdonar aunque no sienta perdonarlo. Yo decido perdonar aunque no experimente la paz que necesito experimentar en este momento. Yo decido entregar el perdón. Es un documento. Se otorga, es un proceso. La connotación griega de esa palabra es un proceso legislativo que tiene que ver con leyes. El perdón es cuando usted decide perdonar y usted entrega el documento de perdón. Jesucristo, cuando murió en la cruz, dijo: consumado es. Lo sella y dijo: aquí está, ya está pagado. ¿Ustedes creen que Él se sentía muy bonito estar cargando tus pecados y los míos? No, pero Él decidió perdonarte. Es una decisión. Por lo tanto, necesitas hoy, antes de salir de este santuario, levantarte de esa banca y traer tu perdón aquí al frente y entregarle el perdón a esa persona que te ha dañado, entregarle el perdón a esa persona que te hizo la vida miserable, entregarle el perdón a ese gobierno que te está robando la bendición de disfrutar la paz de Dios. Entrégale el perdón, porque es una decisión. Dice el versículo 17: vino y anunció las buenas nuevas de paz sobre los que estaban lejos. O sea, los que lo habían ofendido. Él fue hasta donde estaba el ofendido y le dijo: ya te perdoné. Si quieres aceptar el perdón o no, ese es problema tuyo. Yo ya te perdoné por mi bien, no por tu bien, sino por mi bien, porque yo quiero que fluya la paz de Dios en mi vida. Por eso entrego el perdón. Dice el versículo 17: a los que estaban lejos y también a los que estaban cerca. Ahí incluye tu esposa y tu esposo también. Están cerquitas ahí. No merece mucho, pero se lo voy a dar, el perdón. Me interesa este tema, porque mire lo que dice el versículo 18. Dice: porque por medio de Él, o sea, por medio de Jesucristo, los unos, o sea, los que estaban lejos, aquellos que te ofendieron y te dañaron mucho. Dice: los unos y los otros, los que están cerca, que no te han ofendido mucho, pero que te han ofendido. Dice: los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. No importa qué tan grande sea el daño que se te ha ocasionado. Necesitas tener una motivación correcta para que fluyan las bendiciones que Dios tiene para ti. Por eso en el versículo 18 dice: un mismo espíritu. Estamos unidos en una familia. Somos una misma familia. ¿Y qué pasa? Dice el versículo 19: las nuevas relaciones entonces empiezan a fluir. Mire lo que dice el versículo 19. Así que, o sea, como resultado del perdón,
Dice el versículo 19, así que ya no somos extranjeros ni advenedizos. ¿Qué quiere decir eso? Entonces que ahora con haber entregado el perdón empiezo a disfrutar. Ya no soy el esclavizado a mi tristeza, el esclavizado al rencor, el que cada vez que veía a ese hermano se me retorcían las tripas. Imagínense el montón de tripas que yo tengo. Nomás imagínense que se retuerza todo esto cuando veo a alguien que no le he entregado el perdón. Dice el versículo 19, ahora que perdonaste, ya no sientes esos retorcijones. Ahora no es por el coraje, son por los frijoles, pero ya no sientes el mismo coraje. Cristo te ha hecho libre. Por eso digo que no es por Él, es por ti. Es por ti. Ya no tienes que estar tomando ese medicamento que lo necesitas porque siempre estás bajo tensión. Tu presión está alta. ¿Por qué? Porque siempre estás odiando, siempre estás amargado, siempre estás enojado, siempre estás molesto, siempre estás pesimista, estás deprimido porque no has perdonado, no has entregado el perdón. Y dice el versículo 19, cuando lo entregues el perdón, ya no estarás bajo eso. Dice el versículo 19, así que ya no sois extranjeros, ya no, ahora eres nuevo. Las nuevas relaciones deben disfrutarse. Miren lo que dice la última parte del versículo 19, sino que ahora eres conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Ahora es una nueva vida. Ahora es una nueva postura. Ahora tienes a un nuevo padre. Ahora tienes una nueva familia. Ahora tienes un nuevo reino. Ahora tienes una nueva bendición. Disfruta no lo que tú eras, sino disfruta lo que tú eres en Cristo Jesús. En tercer lugar, las relaciones sanas se nutren a través de un carácter correcto. De un carácter correcto. Miren lo que dice los primeros 3 versículos del capítulo 4, dice de esta manera: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad en el espíritu y en el vínculo de la paz. Cuando menos 5 características deben fluir de aquel que ha perdonado, aquel que confía en Dios y que está trabajando para que el fluido de las relaciones fluyan correctamente. Humildad, dice el versículo 1, fuiste llamados el versículo 2, con toda humildad, mansedumbre, soportando, paciencia unos a los otros, tolerancia en el amor. Y dice solícitos, versículo 3, en guardar la unidad en el espíritu. Todas estas cosas las modeló Jesús a la perfección. Y Jesús quiere que, así como Él las modeló, nosotros podamos disfrutar esta nueva etapa en esta nueva vida. Estas son cosas y características que Jesús quiere que usted y yo disfrutemos. Quiero terminar con esto. Quiero animarlo para que usted no se vaya de aquí con eso que usted trae en el corazón por años. Yo no sé quién te abusó, yo no sé quién te defraudó, yo no sé a quién le echas la culpa de tus desgracias, y tú has estado alimentando constantemente eso. Cristo el día de hoy nos habló a través de este pasaje, porque Cristo vino a una iglesia que estaba llena de judíos que decían, así es como se debe ser. Y también tenía familias gentiles que decían, no, ustedes nos odian, no quieren nada con nosotros. Y Pablo entonces escribe esta carta inspirada por el Espíritu Santo para decirles, hey, espérense, no es ni la izquierda ni la derecha, es Cristo en quien debemos poner nuestra esperanza. Yo quiero decirte que hoy estamos pasando por una polarización muy fuerte en nuestro país, en nuestra sociedad, y a veces nosotros estamos a favor, en contra, nosotros estamos odiando o estamos despreciando o estamos maldiciendo a ciertos gobernantes, y otros están contentos y aplaudiendo por lo que esos mismos gobernantes están haciendo. Pero el Señor hoy viene y nos dice a través de su palabra, espérate, no es eso. El que puede hacer la diferencia se llama Jesucristo. Ese es en quien ponemos y debemos poner nuestra esperanza.